Dios los bendiga. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a nuestros amigos de Facebook Live. Por favor, pasen conmigo a Efesios capítulo 2. Hoy quiero que veamos un tema que he dado en llamar el camino y las obras. En Efesios 2, en el versículo 8, la maravillosa palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, dice el versículo 10. La palabra hechura suya es una palabra griega que todos vamos a entender cuando yo se las diga. Poema, ¿les suena conocido? Somos hechura suya. Mirá en qué lugar Dios pudo haber puesto qué sé yo cuántas otras palabras griegas que quisiera para decir lo mismo. Pero puso poema, somos el poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que no hiciéramos nada al respecto de ellas. Ven que no dice eso, y la importancia de tener una Biblia con uno. La Biblia dice: Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no para que pensemos en ellas, para que meditemos en ellas, para que hablemos de ellas, para que anduviésemos en ellas. Bueno, por gracia somos salvos, hemos sido hechos salvos, y por gracia entonces hacemos las obras que fueron preparadas de antemano por nuestro querido Dios. El mismo contexto, hablando de nuestra salvación como regalo de la gracia de Dios, también menciona que somos hechura suya. Está todo en el mismo contexto. Porque vean, biológicamente, físicamente, cada uno de nosotros somos hechura de nuestros padres en realidad. Pero al decir hechura de Dios, está hablando del Espíritu Santo que nosotros recibimos de la mano de la gracia de Dios. Por lo tanto, esas obras que son mencionadas en el versículo 10 son obras que necesitamos obrar en la gracia con la que fuimos hechos salvos. ¿Lo ven? Nunca te librás de la gracia. No es que Dios pensó estas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, ahora movete como quieras, querido. No es así. Son obras en la gracia. No deja de estar. Nunca lo sacamos a Dios o al Señor Jesucristo de la foto de nuestras vidas. Siempre forman parte, cada una de las obras en las que nosotros andemos, las hacemos de la mano de Dios, de la mano de nuestro querido Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro 1, en el versículo 23, dice, refiriéndose a nosotros, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, como la de nuestros padres. Nada de malo, al decir corruptible, no desmerece para nada el trabajo de nuestros padres, sino miren el de mis padres, ¿no? Pero sin embargo, esto es corruptible, quiere decir que se corrompe, quiere decir que se marchita, que con el tiempo va cambiando. Pero nosotros somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiere decir que aquella simiente que nosotros tenemos es de la misma calidad que la palabra de Dios, vive y permanece para siempre. Lo que yo soy, lo que hicieron don Carmelo y doña Toti, es corruptible, en algún momento dejará de ser, no vivirá para siempre. Pero lo que hizo Dios en nuestras vidas, eso sí es como la palabra: vive, vivirá y permanecerá para siempre. Bueno, es obvio que la razón por la que podemos hacer las obras en la gracia es que somos renacidos por gracia, de simiente incorruptible, al haber creído el testimonio de las Escrituras. Leemos las Escrituras, nos enteramos del Señor Jesucristo, sabemos lo que dice un día de alguna manera, o aunque no lleguemos a Romanos 10:9, pero las cosas que componen Romanos 10:9 de alguna manera tuvieron sentido en nuestro corazón y se produjo el clic y Dios nos hizo sus hijos. No te transformaste en hijo, no te hiciste hijo de Dios. Dios te hizo
bueno, te hizo su hijo, porque es hechura de Dios, no es tuya, no es de la persona que te mostró la palabra de Dios por primera vez. Te ayudó, caramba si te ayudó. Ayudás vos, pero caramba si ayudás. Pero lo que haces es llevar a la gente a Dios a través del camino a Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Vean, al hacer nosotros estas obras tan necesarias de hacer, manifestamos al mundo la obra que Dios hizo en Cristo en nosotros cuando nosotros creímos. La grandiosidad y el esplendor del Espíritu que nos habita nunca serán reconocidos, sino hasta que nosotros los evidenciemos por fe mediante nuestro andar. Fíjate que justamente dice, anduviésemos en ella. Andar. Y esto es lo que se espera de mí, porque dice que que nos hizo sus hijos por gracia para que andemos en buenas obras. Juan capítulo 14, por favor. Es el mismo, o fue el mismo caso con nuestro Señor Jesucristo, porque Él pudo haber sido identificado como el Mesías de Israel por toda la gente de Israel, por las obras que Él hacía. Juan 14, en el versículo 10, dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre es mí? Ven que no dice eso la palabra, ¿no? ¿Saben por qué? Porque el Padre no es Él y Él no es el Padre, pero sí trabajan en conjunto. Entonces, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Le hablaba a Felipe el Señor Jesucristo. Las palabras que yo hablo, Felipe, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ves? No sos vos, no es tu poder, es el poder de Dios. Tu fe permite que eso se manifieste a nivel de los sentidos, pero tu fe no es el poder y vos menos sos el poder. Nosotros no somos el poder. El poder es de Dios. Nosotros lo manifestamos cuando creemos lo que Él quiere que nosotros creamos. ¿Ok? No es que vos vas por la calle y vos señalás con el dedo qué cosas hacer y vos decretás, vos declarás quién sos. El poder es de Dios. Dios te dice que por qué cosa creer y qué cosa manifestar a nivel de los sentidos. En el 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otro modo, creedme por qué cosa. Por las mismas obras, Esas son las que daban testimonio de que nuestro Señor era el Mesías de Israel. Esas son las que dan testimonio de que nosotros servimos al Señor Jesucristo. Dios nos creó poniendo Espíritu Santo en nosotros y lo hizo con propósito, lo hizo con un objetivo. Él le dio una dirección a nuestra nueva vida. Dios tiene planes de bien para la gente, quiere incluirnos a nosotros para hacer esos bienes a las personas. ¿Cómo los hacemos? Bueno, pues bien, andando en esas obras que Dios preparó de antemano. Tito, capítulo 2. Es bueno cada tanto recordar estas cosas porque muchas veces se pierde de vista y la gente dice que las obras están mal. En realidad las obras por sí mismas sí, no sirven de mucho, pero si son obras de fe y son obras de Dios, entonces son obras de bien y Dios nos hizo con ese fin, de que hagamos esas obras. Tito 2, versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo, ¿quién es el que se dio a sí mismo? El Señor Jesucristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, ¿de qué? De buenas obras. Celoso. Él quiere que sea celoso. Bueno, no es la palabra celoso aquí no significa como nosotros la entendemos, bueno, que nos gusta una chica y estamos celosos si alguno la mira. O al revés. En realidad celoso significa con ese celo, con ese entusiasmo, con esa pasión. Tenemos que tener pasión, tenemos que tener ese celo, ese fuego de hacer las buenas obras, de manifestar los bienes de Dios a la humanidad. Dios no nos provee vida por siempre de su mano de gracia para que nosotros sigamos viviendo la vieja vida que teníamos sin que nada nos importe.
Por supuesto que tenemos libre albedrío y podríamos hacer eso, pero la verdad Dios nos creó con propósito. Es importante ver en la palabra de Dios cuál es ese propósito para que nosotros manifestemos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo en el mundo que nos rodea. Dice para buenas obras, para buenas obras. Ese es el objetivo, esa es la dirección de haber sido creados en Cristo Jesús. Y como hablamos de anduviésemos en ellas, tenemos que considerar que andar es lo que podríamos llamar un requisito bíblico. Andar es un requisito bíblico. Sentarse no. Quedarse quieto tampoco. Andar es un requisito bíblico. Nosotros como creyentes debemos considerar que andar es nuestra parte de la vida, es una parte imprescindible de nuestra vida nueva. Y no significa andar que vos podés correr como un atleta, capaz que tenés callos plantares y no podés ni siquiera caminar. Andar es hacer las cosas que Dios preparó de antemano para que vos hagas. Y Dios sabe si vos tenés una deficiencia anatómica, Él sabe que vos la tenés, no te va a mandar a hacer algo que vos no puedas hacer. No, siempre nos indica cosas que podemos hacer, con las cuales podemos bendecir al mundo, pero son cosas que vos podés hacer, que son posibles. No te va a mandar que hagas nada que te frustre. Colosenses capítulo 3. Este es un tremendo registro. Quiero que veamos en estos poquitos versículos las acciones de la gracia de Dios y las acciones que tenemos de nuestra parte. Colosenses 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, que es nuestro caso, todos hemos resucitado con Cristo, es intangible para nosotros ahora, pero para Dios es totalmente tangible. Él puede decirlo con toda tranquilidad, Pablo, escribí que ustedes fueron resucitados con Cristo, porque es la realidad desde el punto de vista de Dios. Si pues haber resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida, esa es la palabra griega, zoe, vuestra zoe está escondida con Cristo en Dios. En el 4 dice, cuando Cristo, vuestra zoe, vuestra vida en toda su plenitud, se manifieste, vida espiritual en toda su plenitud, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, acá hay 3 acciones de la gracia de Dios y 3 acciones que se deben de nuestra parte. Dice que hemos resucitado con Cristo, no tuvimos nada que ver con esto, pero hemos sido resucitados con Cristo. Hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y seremos manifestados con Él en gloria. Nada que ver, nosotros hemos recibido de la gracia de Dios gratuitamente, para nosotros gratuitamente, para nosotros, no para nuestro Señor, no es para nuestro querido Dios, pero para nosotros gratuitamente las recibimos. Ahora, se espera de nosotros que busquemos las cosas de arriba, que pongamos la mira en las cosas de arriba y que no pongamos la mira en las cosas de la tierra. Buscar, poner, no poner. Acciones de tu parte, que se espera de tu parte. ¿Ves? Algo tenés que hacer. Algo tenés que hacer. Entonces en el 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, no al hombre viejo. El hombre viejo vos no lo tenés que hacer, al hombre viejo que nosotros nada afectuosamente llamamos la mortadela. A la mortadela no tenés que hacerlo morir, es una mortadela, ya murió en la cruz con nuestro Señor. Entonces no hay que matarlo al hombre viejo, no hubieses podido de todos modos. Vos lo que tenés que hacer es hacer morir lo terrenal en nosotros. Y da 2 o 3 ejemplos, 4 o 5 ejemplos. Fornicación, impureza, pero no son las únicas cosas, son ejemplos nomás. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y las otras que hayan acompañado por mucho tiempo a tu viejo hombre. Nosotros tenemos que contabilizarlo al viejo hombre como muerto. Ya no podemos hacer nada en favor de él, ni tampoco hace falta.
Nosotros ahora tenemos un nuevo hombre en nosotros, es Dios en Cristo en nosotros. Y verdaderamente ese nuevo hombre es el verdadero nosotros. Es el nuevo nosotros, el verdadero nosotros. Romanos capítulo 6. Teníamos que llegar acá. Romanos capítulo 6. Por brevedad veremos pocos versículos. Vamos a empezar en el 1 que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque si alguien había agarrado esto y dijo, bueno, ¿qué tal si perseveramos en el pecado? ¿Por qué? Porque para que la gracia abunde tiene que haber mucho pecado. Yo soy bueno en eso, así que voy a agarrar muchas gracias, porque voy a pecar mucho. Bueno, hay más o menos una filosofía de gente que piensa eso, pobres, ¿no? Pero acá dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿en qué cabeza cabe que vamos a vivir en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ojo, no en agua, en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. Ustedes vieron lo juntamente que hay en la palabra, refiriéndose a nosotros y al Señor Jesucristo. La de juntamente que hay en la palabra. Porque todo lo que le pasó a Él, Dios nos lo contabilizó en nuestro favor. Entonces, todo lo que le pasó a Él, todo lo que es verdad para Él, lo es para nosotros. Todo lo que recibió Él hasta ahora es lo que nosotros hemos recibido, más lo que recibiremos. Porque tenemos la misma herencia que nuestro querido Señor. Es todo lo mismo. Dios nos identificó en nuestro Señor y Él fue nuestro sustituto. Bien, porque somos, dice el 4, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros nos quedemos tranquilos y no hagamos más nada de aquí en más. Total, tenemos vida por siempre. No dice eso, andemos en Zoe nueva. Eso es lo que dice en cambio, andemos. ¿Vieron que les dije que era como un requisito bíblico el andar? Una lástima que no sea el quedarse, ¿no? El requisito bíblico. O aplastarse, achancharse. No, es andemos, ese es el requisito, andar, andar, andar. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, bueno, la lógica es que también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, a ver qué es lo que sabemos, que nuestro viejo hombre, el antiguo nosotros, fue crucificado juntamente con Él. ¿Vieron por qué les dije que no hay que matarla a la mortadela? Ya está mortadela. Vos no podés estar más mortadeleado que mortadeleado. Ya está mortadela, ¿entendés? A ese viejo hombre no hay nada que hacerle, no gastes pólvora, porque no hace falta. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto sí lo hago yo. Esto sí. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, dice el 11, consideraos muertos al pecado. ¿Ven? Eso es lo que yo tengo que pensar del viejo yo. Dice que estoy muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que es la parte del servicio, la parte que nos toca a nosotros. Recuerden, cuando hablamos de servicio, cuando hablamos de andar, Dios sabe si hay algo que no podemos hacer. El andar no es necesariamente, literalmente, colocar un pie detrás del otro. Es andar, es moverse. Andar en la palabra es hacer las cosas de la palabra. Y hay infinidad de maneras de hacerlo, infinidad de maneras de servir. Quiero que pasemos a 2 Corintios capítulo 5, un registro recurrente en nuestras enseñanzas, porque dejen una marca ahí en Romanos 6, que regresamos en un segundo. 2 Corintios 5. El 14 dice que el amor de Cristo nos constriñe, es decir, el amor que lo llevó a Cristo a morir en el madero nos constriñe, quiere decir que nos invita, nos impele, como que nos obliga amorosamente a hacer algo. ¿A qué?
pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿para qué? Por todos murió, para que los que viven, nosotros, ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por ellos, por nosotros. Eso es, nos constriñe el amor de Cristo. Cuando nosotros vemos, cuando leemos en la palabra, ay Dios mío, qué hombre maravilloso, qué inconmensurable, qué varón impresionante es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa? Vos lees, por ejemplo, los registros antes de que Él sea entregado a la maldad de la religión de aquellos años para ser torturado y para morir una muerte horrible, agónica, larga, por todos nosotros. Dios mío, la misma palabra dice que algunos de nosotros quizás lo haríamos por alguien que nosotros consideramos que vale la pena, pero Él lo hizo por todos, por quienes nosotros consideramos que no valen la pena. Él lo hizo por todos, por vos, por mí, por todos nosotros. Es impresionante, eso fue el amor que lo llevó a Él a hacer eso. Entonces dice que ese amor que lo llevó a Él al madero, ese amor te constriñe, te invita y te vuelve a invitar. Y te dice, te hace pensar, pero Él murió por vos, movete vos por Él. Él murió por vos, viví para Él. Esa es la invitación. Es una vida de servicio que es multiforme, la cantidad de servicio que vos podés dar. No hay 2 o 3 cosas, hay una para una forma de servir para cada uno de nosotros, pero tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene una escoba para barrer dentro del cuerpo de Cristo. Hay una escoba que tiene tu nombre, hay algo que vos podés hacer por todos nosotros y por la humanidad. Cuando vos te pones en marcha con el nuevo hombre, preguntale a Dios, ¿qué tengo para hacer? ¿Qué es lo que querés que yo haga ahora y qué es lo que querés que yo haga en mi vida? ¿Qué decís vos, mi querido Dios? Te pido que me ilumines en el nombre del Señor Jesucristo y me indiques hacia dónde me dirijo, qué querés que haga en el cuerpo de Cristo, para qué sirvo yo. ¿Qué beneficio puedo traer al cuerpo de Cristo y a la humanidad? ¡Qué bárbaro! Preguntarle eso a Dios tiene que ver con lo que habíamos estudiado, que nos enseñó Roberto, acerca de pedir para servir, pedir qué necesito yo hacer, está bien pedirle a Dios cosas, caramba, y Él se goza que le pidamos cosas. Por supuesto que sí, pero también le gusta que vos le pidas, a ver, ¿qué es lo que vos necesitás, Dios? ¿Qué es lo que querés que haga hoy por vos? Volvemos a Romanos 6, por favor. Qué bárbaro pensar acerca de estas cosas, meditar y que salga de nosotros serle recíproco a Dios de alguna manera. Romanos 6, versículo 12, dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sabes por qué dice que no reine pues el pecado? Porque el pecado puede pues reinar en vos. Por eso dice que no reine pues, porque puede pues reinar en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es una palabra griega, aparece varias veces traducida concupiscencia en la Biblia, pero aparece de otras maneras también. Está el uso, podríamos decir, bueno y el uso malo. Digamos que es un deseo ferviente, es un deseo fervoroso, apasionado, es un deseo así fogoso, la palabra concupiscencia. Acá está bien traducida concupiscencia, pero es un deseo así bien fogoso, bien fuerte, ¿no? Bien determinado, que puede ser para bien o para mal. Cuando es para los propósitos por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, ¿cómo he deseado comer con vosotros esta cena? Lo dice en los evangelios. Bueno, ahí es también epifumía, la misma palabra, que él ha deseado con fervor comer esa comida con ellos. Bueno, acá dice que no obedezcamos al pecado en su deseo fervoroso. ¿Ves? Pero este es un deseo fervoroso, indeseable. Es aquel que te saca de línea de la palabra de Dios. A ese sí lo tenemos que sacar. Ese deseo fogoso no lo queremos. Le prendemos fuego a ese deseo fogoso. Es un deseo intenso e indeseable. Bueno, entonces, sabiendo esto de esta palabrita griega,
podría ser, con todo respeto por Casiodoro Reina, por favor, cuando lo vean en el reino, cuando nos llame nuestro Señor a encontrarlo en las nubes, no le vayan a decir que yo estoy haciendo una traducción diferente a la de él, porque él hizo un trabajo fantástico, la verdad, fantástico. Todo nuestro aprecio por Casiodoro de Reina, cuando lo veamos, se lo vamos a decir. Pero una traducción posible de este versículo, entendiendo qué es esta palabra epizumía, que acá está traducido concupiscencia, podría ser así. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos intensos, indeseables, en contra de la voluntad de Dios. Quería que se entendiera eso, que se supiera que vos podés obedecer al pecado u obedecer al nuevo vos, al verdadero vos, al que tenés que darle atención, al que tenés que alimentar con la palabra, al que tenés que respetar, porque ese nuevo vos es el que quiere hacer la palabra de Dios. El otro, epizumía para abajo. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino en contraste, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Primera de Juan, capítulo 2. Cada vez que las personas o los sistemas de comunicación como Internet o los teléfonos celulares colocan la fecha, están reconociendo la figura más importante que jamás haya existido. Aún los historiadores deben rendirse ante la evidencia de que indiscutiblemente Jesús de Nazaret es el verdadero centro de la historia. Con toda justicia, nuestro Señor es la figura más dominante de toda la historia de la humanidad. Jesús fue el hombre más famoso, el más influyente que jamás haya pisado la superficie terrestre. El hombre que la mayoría de los cristianos desearían y deberían emular. Quizás lo triste del caso es que varios cristianos que dicen que es su Señor dudan de que puedan hacer lo que Él hizo y más aún dudan de que deberían andar como Él anduvo. Sin embargo, parte de las buenas nuevas del Evangelio de Salvación es el hecho de que podemos ser y hacer lo que Él fue e hizo. Su caminar en la palabra de su Padre fue el ejemplo para nuestro caminar en la palabra de nuestro Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Andar, nuevamente, andar como Él anduvo. Si yo digo que soy cristiano, ¿qué se espera de mí? ¿Qué pensás que se espera de mí? Que yo ande como mi Señor. Ahora fíjense que dice permanecer y dice andar. Permanecer es quedarse quieto en un lugar y andar es justamente todo lo contrario, es no quedarse quieto en un lugar. ¿No es cierto? Bueno, permanecer en el Señor, no permanecer sin hacer nada. Permanecemos en el Señor y cuando dice en, no habla de meramente una conexión que sí tenemos con nuestro Señor, claro que sí que estamos conectados con nuestro Señor, pero hay una categoría superior que la mera conexión con nuestro Señor. Es en Cristo Jesús. Es cuando vos estás fundido. Entonces, sos vos y el Señor que se funden en uno. Espiritualmente ya lo hizo Dios, pero mentalmente lo haces vos. Vos sos el que tenés que ser uno con nuestro Señor andando como Él anduvo. ¿Entendés lo que yo quiero decir? Eso es permanecer en Jesucristo. Porque no puede estar hablando espiritualmente, porque no te va a pedir Dios que vos permanezcas en Jesucristo si ya Él espiritualmente te hace permanecer en Jesucristo. Vos agarrás, por ejemplo, agua, arena y cemento, los mezclás en alguna proporción, esperás unos días y lo que se produce es un bloque de hormigón. Ya no es agua, arena y cemento, es hormigón. Los tres están fundidos, es una sola cosa. Bueno, así es espiritualmente. También vos tenés que hacer que sea así en tu vida. Lo ven en tu conducta, en tu andar. No somos perfectos.
Cada tanto el cemento se nos va a resquebrajar, el cemento que nosotros armemos. Pero viejo, reparalo y seguí andando, porque sigue siendo disponible que vos hagas y seas lo que nuestro Señor hizo y fue. Así que permanecer no tiene que ver con quedarse quieto, sino con quedarse en nuestro Señor, en su forma de vida, que nada tuvo que ver con quedarse quieto e inmóvil. Estudien los evangelios, no sé, ese hombre, el Señor Jesucristo lo que hubiese hecho con una Kawasaki de 800 centímetros cúbicos. Anduvo de aquí para allá, señores, sin Kawasaki. Se movió por todos lados y ¿saben qué? Aún en el poco terreno que se fue el égido donde Él estuvo, en ese poco terreno nos redimió. Él anduvo, andemos nosotros como anduvo Él. Juan 14 de nuevo, por favor. Esta vez vamos a empezar en el versículo 11, donde el Señor Jesucristo dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Acá es lo mismo que les dije del cemento, del hormigón. ¿Ven? El Padre es yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, y ahora nos dice a nosotros: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo mayores hará. Pero ¿qué te pasa si no crees que podés hacer mayores obras que tu Señor? Vean, esto es maravilloso. Yo no voy a decir que es fácil decir, sí, yo puedo hacer mayores obras que mi Señor. No voy a decir que es así, pero tengo que hacer algo con esta cabecita loca que yo tengo para que ella entienda que en realidad es la palabra lo que prima. La palabra es lo importante, no lo que yo pienso. Y la palabra dice que puedo hacer, si yo creo en Él, puedo hacer las mismas y mayores obras que Él. Vean, al decir las mismas, este es el piso, ¿ven? Y al decir mayores, no hay techo. Si había alguien que podría ser nuestro techo, es decir, que no pudiéramos crecer más arriba, tendría que ser nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Él dice las mismas y mayores. Él sacó el techo, no hay techo. ¿Quién pone el techo entonces? Si lo sacó nuestro Señor, ¿quién lo pone? Vos lo ponés, nosotros lo ponemos. Entonces, ¿quién lo puede sacar? Nosotros lo podemos sacar. Leyendo la palabra, dejando que la palabra nos persuada que nosotros podemos hacer las mismas y mayores obras que nuestro valiente Señor Jesucristo. Qué bueno que Él haya sido un hombre, ¿no? Un ser humano como nosotros. Qué bueno, porque si Él hubiese sido Dios, devenido, transformado en hombre, entonces, ¿qué seguridad tengo yo de hacer esas obras? ¿No es cierto? Pero como Él fue hombre, hecho y derecho, desde la panza de María en adelante, entonces, damas y caballeros, yo puedo hacer sus obras y mayores, porque lo dice la palabra. Si yo digo que puedo hacer obras mayores, a menos que yo no ande por ahí fanfarroneando y no haciendo ninguna obra, entonces no estaría fanfarroneando, porque la palabra dice que yo puedo hacer sus obras y mayores. Primera de Pedro, capítulo 12 esta vez, por favor. Nosotros elegimos al Señor Jesucristo como el camino de santidad. Queremos aprender de Él a conducirnos de una manera que merezca aprobación por parte de nuestro querido Padre Celestial. 1 Pedro 2, versículo 19. ¿Por qué esto merece aprobación? Quiero saber qué es lo que merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sos abofeteados y lo soportás. Es decir, si vos haces lo incorrecto y recibís las consecuencias de hacer lo incorrecto, no es ninguna gloria. Pero si vos haces lo correcto, es decir, vos te movés con las cosas de Dios, no sos prepotente ni te imponés a las personas, pero vos presentás la palabra de Dios tanto como vos puedas en tu corazón, como vos sepas, como te permita la persona y las circunstancias. Dice, ¿qué gloria es si pecando sos abofeteado y lo soportás? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 21.
Pues para esto fuisteis llamados. Ah, mira, yo no lo sabía. Gracias a Dios que leí acá. Entonces dice que para esto fui llamado. No es que no fui llamado para las otras cosas, pero para esto también fui llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus ¿qué? Pisadas. Pisadas es algo que vos hacés cuando vos andás. Él anduvo, dejó pisadas, bueno, seguí sus pisadas. Entonces, andá vos también. Eso es aprobado delante de Dios. 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Esto se espera de nosotros. 23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Esto también se refiere a nosotros, especialmente cuando manejamos, y hay algunos que en realidad se merecería que les demos un trompazo. Pero no es lo que dice la palabra, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a quien juzga justamente. También esto se espera de nosotros, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Juan 14, por favor, necesito considerar con la mayor seriedad ir desde donde yo estoy a donde estuvo mi Señor. La palabra claramente nos dice que Él es el camino, y lo es para quien no es hijo, y también es el camino de santidad que nosotros debemos transitar, los que ya somos hijos y hermanos de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Él no fue el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo en los evangelios, pero Él no dejó de ser el camino, la verdad y la vida. Ya no es el camino para nosotros que somos hijos, el camino a Dios. Ya no es el camino a Dios. Pues ya lo caminamos, ya somos hijos de Dios, ya fuimos hechos hijos de Dios. Ahora es el camino de santidad, es el camino que yo debo andar si yo lo quiero complacer a Dios. Es un andar obediente que Él tuvo. ¿Te das cuenta? Sigue siendo el camino. ¿Qué es un camino? Es una cosa que va desde un lugar hasta otro lugar. Entonces, yo quiero caminar desde donde sea que yo me encuentre hasta este lugar, hasta el Señor Jesucristo. Quiero imitarlo cada vez más. ¿Y cómo lo voy a imitar si no leo la Biblia, si no la estudio, si no la comparto con los demás, si no escucho a mis hermanos en Cristo, si no me dedico a leer y a estudiar? ¿Ven? Es importante que nosotros hagamos esas cosas para transitar ese camino, si no, nunca lo vamos a conocer. En Juan 14:6 no hace falta que vayan, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hebreos 12, por favor. El Señor Jesucristo trazó un sendero de fe al corazón de Dios. Y cada vez que tomemos ese camino, que es a la vez Él es el camino, y a la vez es el camino que Él caminó. Él es el camino que Él caminó. Él para nosotros es el camino que tenemos que caminar. Entonces, si lo hacemos, estaremos andando el sendero de justicia que podemos y nos conviene andar. El camino de justicia que ansía caminar el nuevo nosotros, que es el verdadero nosotros. Hebreos 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor, y les voy a decir que la palabra griega es arquegos, porque quiero mencionarles algo en un segundito. Puesto los ojos en Jesús, el arquegos y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y miren lo mal que le fue. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira cómo sabe Dios que nosotros podemos tener un ánimo por el piso de servir la palabra de Dios. Que desmayemos cada tanto porque decimos, ya no lo puedo ayudar más sí, que haga lo que quiera. Y renunciás a la gente antes de tiempo que tenés. No digo imponerse a las personas y ser
un acosador bíblico. No digo eso no. Pero cuando vos ves que existe la posibilidad y podés ayudar a una persona, bueno, dale una mano, no abandones de una, ¿no? Que no sea tan rápido tu abandono. Y cuando pensás que estás por desmayar en tu servicio a Dios, bueno, pero recurrí a tu Señor, porque Él está canchero en eso, Él sabe de qué se trata, sabe lo que son sentimientos humanos que vos querés largar todo porque no te está yendo como vos pensás que te tiene que ir, pensás que como estás con Dios todo te va a salir bien. Porque eso es lo que te han enseñado, es lo que le venden en las iglesias a la gente, porque la gente no quiere saber lo que hay que hacer, no quiere renunciar a nada, quiere que todo les salga bien. Ellos entran hoy, abren la página de la Biblia y no saben si agarrar Génesis 1.1 o agarrar Mateo 5.3. No saben, pero ya quieren que las cosas les vayan bien porque ellos dicen que están con Dios. Las cosas no son así. Cada tanto uno puede desmayar o estar a punto de desmayar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, uno mira, consideramos al Señor Jesucristo que tuvo tal contradicción de pecadores contra sí mismo, así nuestro ánimo no se cansa hasta desmayar. Y ahí es donde yo les quería decir la palabra que está traducida autor, aquí que yo le dije que era la palabra griega arquegos. Nosotros necesitamos saber que el autor de la salvación es Dios. El Señor Jesucristo es su agente representante, pero el autor de la salvación es Dios. La ingeniería es de Dios, la ingeniería de la salvación. Entonces la palabra es autor, que es la palabra griega arquegos, básicamente significa el primero en una fila. Y esto es muy lógico, porque el Señor Jesucristo estuvo primero en la fila de los que tienen vida por siempre, ¿no? Él ya está arriba. Él es el arquegos, Él es el primero de la lista. En la lista estamos nosotros, ahí yo me veo, ahí soy número 2.000.000, estamos ahí, ¿no? Pero el primero fue Él fue el arquegos, el autor fue el papá de Él, nuestro Padre. ¿Lo ven? Eso es por eso quise hacer esta salvedad, para que no haya nunca confusión. A veces hay confusión entre los trabajos de nuestro querido Padre y nuestro valiente Señor Jesucristo. Hay confusión en los trabajos, pero nunca en sus identidades. Así que el autor es Dios y el Señor Jesucristo es el arquegos, el capitán, el primero en haber recibido el beneficio de la vida por siempre. Hay otras traducciones que donde dice el autor de la fe, han traducido así: pionero y consumador de la fe, iniciador y perfeccionador de nuestra fe, agente principal y perfeccionador de nuestra fe. Algunos vieron que esa palabra hubiese sido mejor traducida de esta manera y no como autor. Hechos 3. Vamos a ver esta palabra, no mucho, pero simplemente quiero mostrarles para que haya esta diferencia, que nosotros nunca confundamos a nuestro querido Señor y a nuestro querido Padre Celestial. Hechos 3, versículo 15 dice: y matasteis al autor de la vida Zoe, es ahí. Ven, de nuevo, es al arquegos de la vida Zoe, quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Ahí está de nuevo, es el primero en la fila, el primero en la fila en haber tenido esta vida Zoe y en tener vida por siempre. La vida que nuestro Señor Jesús trajo es una vida de absoluta plenitud espiritual. No hubo otro ser humano para quien fuera posible pavimentar el camino de la vida, a la vida espiritual a ese nivel. En los evangelios vemos las marcas en la ruta para que nosotros podamos seguir sus pasos. Mateo 11, por favor. Cada vez que nosotros consideremos al pionero y al consumador de la fe, nosotros estaremos corriendo junto a Él, estaremos enyugados, es decir, con el yugo. Todos nosotros somos tan jovencitos que no sabemos lo que es un yugo, pero si alguna vez alguien estuvo en el campo hace muchos años atrás o vio alguna foto o algún cuadro muy antiguo, puede ver que se araba con 2 caballos o con 2 bueyes que iban con un yugo, el yugo los unía. Entonces, aunque un buey tirara o un caballo tirara un poquitito más que el otro,
en realidad los dos sumaban sus fuerzas y había más fuerzas para arar o para llevar la mercadería que fuera. Eso es un yugo. Entonces, es bueno saber esto porque en Mateo 11, en el versículo 28, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. ¿No te cansás cada tanto? Bueno, acá te dice en tu servicio, bueno, acá te dice cómo descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el 29, y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Esa es la manera de enyugarte. Si vos pensás que las sabés todas, no te tenés que enyugar con nadie, ¿te das cuenta? Si vos sos tan poderoso que con tu poder, que con tu fe movés montañas, vos no lo necesitás a Dios, vos no lo necesitás al Señor Jesucristo. Pero resulta ser que hay por todos lados, y especialmente, y también en el cristianismo, lamentablemente, hay cursos de autoayuda. Y en realidad, nosotros los cristianos, tenemos que hacer cursos y graduarnos de Cristo ayudas, no de autoayudas. Porque acuérdense lo que dice Pablo cuando él tenía el aguijón en la carne, dijo, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Se acuerdan? Bueno, su debilidad era que él no podía hacer tal cosa, entonces recurría a su Señor y eso era lo que daba la fortaleza. Entonces eso no es autoayuda, eso es Cristo ayuda, porque hay que tener Cristo estima de uno. Ya autoestima tuvimos. Hay que tener Cristo estima de uno. Ese es el nuevo nosotros, el verdadero nosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ves? Cuando vos tenés ahí que ya querés colgar los guantes. Ya no das más. Decís, ya mando esta iglesia, no quiero saber más nada. Bueno, acá es el Señor Jesucristo te dice cómo descansar, porque mi yugo es fácil. Gracias a Dios que está escrito. Dice que mi yugo es fácil. ¿Alguno de ustedes pensó que el yugo de Jesucristo era fácil? Él pensó que era fácil. ¿Saben por qué? Porque él estaba enyugado con Dios. Por eso era fácil. Entonces, si yo me enyugo con el Señor, siendo que el Señor está enyugado con Dios, tengo la vaca atada. Tengo todo lo que necesito. Es maravilloso. Efesios 2, no hace falta que vayan porque ya lo conocen. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ese es el camino que es el Señor Jesucristo a la salvación. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. En el 10 dice, las cuales, al final del 10 dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, ese es el camino de salvación. Jesucristo para el no salvo es el camino a la salvación. Jesucristo para el salvo es el camino de salvación, es el que caminamos una vez que somos hechos salvos por Dios. Caminamos como Él, entonces andamos en santidad. No nos pasa que, nuestro ánimo se cansa hasta desmayar, entonces somos mansos y humildes y nos enyugamos con nuestro Señor. Marcos 16, por favor. Esto es brutal lo que estamos por leer. Marcos 16, en el versículo 19, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Este no es un sentar de no hacer nada más. En el Oriente sentarse significaba que la tarea que te había dado tu amo ya la habías hecho, entonces te podías sentar. Así que es un sentar, no es literal, No es que no se siente el Señor Jesucristo, la verdad que no sé, pero no es que no se siente. Lo que quiero decir que no es un sentarse y no hacer nada más. El Señor Jesucristo está activo con su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Si vos pensás que tenés problemas con la iglesia en tu casa, imagínate al Señor Jesucristo que tiene 2.500.000 iglesias por todo el mundo y la viene peleando desde el siglo I. Así que sí que está activo, sí que está moviéndose trabajando por su iglesia. Fíjese lo que dice acá. Ellos salieron, le dice acá, el Señor ascendió, pasó todo lo de Pentecostés, acá lo resume todo Marcos, que es un resumidor nato. Marcos acá lo resume y en el 20 dice, ellos salieron, predicaron en todas partes y mirá, ya no estaba con ellos el Señor Jesucristo, estaba sentado
a la diestra de Dios, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. No deja de estar a tu lado, no dejas de necesitarlo, está con vos, quiere estar con vos. Que vos estudiás en la Biblia y te das cuenta que el deseo que tiene de nuestro Señor de tener comunión con nosotros y de que nos hagamos uno con Él, de que nos hagamos el hormigón con Él, que seamos uno con nuestro Señor para poder mover la palabra de Dios. Si hay alguien que te puede enseñar cómo pasarla bien en un momento malo, es Él. ¿Por qué? Él las pasó todas. Vos pensaste que Job las había pasado todas, pues bueno, pues sí, pasó un montón, pero el Señor Jesucristo las pasó todas. Nos puede asistir en momentos de debilidad. Por eso es importante que seamos mansos, que nos enyuguemos con nuestro Señor, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían, así como lo hizo con ellos. Puede seguir haciéndolo con los que salen y predican en todas partes. Siempre está con nosotros, como rogando tener cada vez mayor intimidad con cada uno y junto a Él darle la gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial, gracias. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo por sustentarnos, por sostenernos, por hacer de nosotros aquellos que vos merecés que nosotros seamos. Gracias por guiarnos, por instruirnos, por cuidarnos. Y Dios, ¿qué puedo decir? Gracias por misericordiarnos. Gracias por estar inundados en un océano de misericordia en nuestras vidas, razón por la cual todavía estamos frente a vos, queriendo hacer tu voluntad. Gracias por los que vendrán a través de nosotros, gracias por nuestra firmeza en el medio de momentos de debilidad y gracias que siempre nos sustentás con la diestra de tu justicia. En el nombre de nuestro valiente Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos yendo, viniendo, subiendo, pero siempre proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo.